El tema que vamos a ver hoy es de séptimo grado, bloque materia y energía, y el tema es propiedades de los líquidos, sólidos, gaseosos y plasma. Como ya hemos mencionado en el video anterior, la naturaleza presenta 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Vamos a hablar ahora de las propiedades de cada uno de ellos. Comenzaremos entonces hablando de las propiedades de los líquidos. Estos carecen de forma propia, adoptan la forma del recipiente que los contiene. Las fuerzas que existen entre las partículas son más débiles que las de los sólidos. Las partículas se encuentran dotadas de libertad de movimiento, de vibración, rotación y traslación. Los líquidos tienen la capacidad de fluir y poseen un volumen definido. Sus propiedades específicas o partículas de los líquidos mencionaremos en primer lugar la viscosidad. Es un líquido, se define como la mayor o menor resistencia que ofrece para fluir libremente. En su mayoría los líquidos poseen viscosidad. Esta es independiente de su densidad o gravedad específica y es dependiente de la temperatura a la que se encuentre. La viscosidad de un líquido disminuye con el aumento de su temperatura. Un ejemplo de ello es lo que es la miel y el aceite, que son más viscosos que el agua. Otra propiedad que mencionaremos es la volatilidad. Es la propiedad que poseen los líquidos para acomodarse y poder pasar de estado gaseoso. Ejemplo, tenemos la acetona, que es el líquido más volátil, puesto que es el líquido con menos fuerzas intermoleculares. Y tenemos otro ejemplo como el etanol, que también es volátil, pero sus moléculas se unen por enlaces de hidrógeno. Lo mismo ocurre con el agua y el aceite. La tensión superficial es la fuerza con la que son atraídas las moléculas de la superficie de un líquido para ser llevadas al interior y así poder disminuir su área superficial. Algunos ejemplos tenemos lo que es el insecto que camina sobre el agua gracias a la tensión superficial. Capilaridad es una propiedad que poseen los líquidos que depende directamente de su tensión superficial. Las fuerzas entre las moléculas de un líquido son llamadas fuerzas de cohesión, y aquellas que existen entre las moléculas de un líquido y las fuerzas superficiales de un sólido se denominan fuerzas de adhesión. La fluidez consiste en la movilidad de las partículas que constituyen un líquido, y aquí tenemos la fluidez en un recipiente con agua. Bien, hablaremos entonces ahora de lo que son las propiedades de los sólidos. Una propiedad importante es que los sólidos son difíciles de comprimir, por tanto no cambian de volumen, no fluyen. Las partículas se encuentran ordenadas y en posiciones relativamente fijas. El número de partículas por unidad de volumen es muy pequeño y poseen forma y volumen propio. Sus propiedades mecánicas de los sólidos están o se encuentran la resistencia, que es la capacidad para soportar pesos sin romperse. Un ejemplo, las casas que fabrican con vigas de hierro o de hormigón soportan muros y techos. Tenacidad es la resistencia que opone un material a que se propaguen fisuras o grietas. Flotación. Algunos sólidos cumplen con esta propiedad solo si su densidad es menor a la del líquido del cual se colocan. Ejemplo, tenemos el corcho. Y la flexibilidad es la capacidad de un cuerpo de doblarse sin romperse. Ejemplo, algunos plásticos. Y aquí tenemos los ejemplos a través de imágenes: la tenacidad, la dureza, la maleabilidad, la ductilidad, fragilidad y elasticidad. Bien, hablemos ahora entonces de las propiedades de los gases. Las partículas que la forman están unidas a través de fuerzas muy débiles. Es por ello que los gases carecen de forma y volumen propio, tendiendo a adoptar y ocupar la forma del recipiente que los contiene. Sus partículas son móviles, teniendo un gran espacio entre ellas. Esto les permite moverse a gran velocidad en forma independiente. Tienen capacidad de comprimirse y expandirse, a diferencia de los líquidos y los sólidos, que no pueden realizarse. Si comprimen estos o enfriamos un gas, este es capaz de pasar a líquido.
Y hablaremos ahora de lo que son las propiedades de los plasmas. Sus partículas están cargadas positiva y negativamente. Se mueven a mayor velocidad y a temperaturas muy elevadas. Las partículas se manipulan fácilmente por campos magnéticos y en el plasma es un conductor eléctrico y del calor por tener electrones libres. El ejemplo del estado plasmático tenemos los rayos durante una tormenta, la aurora boreal, las estrellas, por ejemplo, el sol. Bueno, jóvenes, espero esta información haya enriquecido sus conocimientos y nos vemos en el próximo video.